Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este video el texto de Quirós. Esta autora nos va a hablar primero un poquito de qué es para ella la antropología, en qué reside la antropología. Entonces tenemos primero qué es la antropología, después tenemos qué hacen los antropólogos, otra pregunta que vamos a estar respondiendo. Y finalmente luego vamos a ver cómo se relaciona la antropología con la psicología. Así que bueno, comenzamos entonces por acá. ¿Qué sería la antropología? Bueno, esta remitiría para la autora a una cierta forma de mirar el mundo social, a una cierta forma de interrogarse por la vida social. Antes en esta materia, como para completarles un poquito más de qué trata la antropología, teníamos un texto que era de Boivin, Rosatos y Arribas. Ese texto nos decía, bueno, el objeto de estudio de la antropología es la otredad cultural, la alteridad cultural o la diversidad cultural. Entonces, como para que se hagan una idea, otredad, alteridad hacen referencia a el otro, o sea, siempre es el estudio de seres humanos en interacción, ¿no? Te da esa idea, lo de otredad, alteridad, y además de que hay diversidad. Nos encontramos siempre con diversidad cuando nos topamos con seres humanos. Y bueno, y estaríamos hablando en particular de diversidad cultural, acá en esta materia, que es antropología cultural. La antropología tiene muchas ramas y bueno, en esta materia es antropología cultural. Otra cuestión a tener en cuenta sobre la antropología, sobre esta mirada que tiene la antropología, que a mí me gustaría agregar, es que la mirada del antropólogo es una mirada amplia, o si nos ponemos más terminológicos, hablaríamos de una mirada holística. Holística hace referencia a esto de que el antropólogo siempre va a estar, en principio, teniendo en cuenta todo. No van a haber cosas que vayan a ser descartadas a priori, porque siempre para el antropólogo hay cosas que son importantes, aunque para las sociedades parezca ser algo insignificante. Por eso Quirós también nos dice, bueno, los antropólogos van registrando, van teniendo interés en todo aquello que las sociedades no suelen tener interés, no suelen dejarlo registrado en un papel, en una piedra, en ningún lado. Bueno, ya nos hicimos entonces una idea de qué es la antropología. Pasemos a hablar un poquito en profundidad de qué hacen entonces los antropólogos desde la perspectiva de la autora. Quirós nos dirá que los antropólogos investigan e intervienen, y no son acciones que sean tan diferentes entre sí, sino que son acciones indisociables entre sí, están tramadas, que se pisan una a otra, por así decirlo, porque cuando uno pretende investigar, resulta que para poder investigar tenés que ir a hacer observación participante, intervenir en una población, adentrarte cada vez más en una población, ir involucrándote con esa población, acompañarla, escucharla. Y si no haces eso, es como que, bueno, no estás llegando a conocerla bien a esta población. ¿Cómo vas a conocer algo que en definitiva no fuiste a interaccionar con eso, ¿no? Entonces, y cuando se interviene, bueno, para intervenir, primero que nada, tenés que conocer, tenés que investigar, estudiar. Al menos, dice Quirós, si se pretende intervenir bien. Para intervenir bien, hay que conocer bien previamente. Ahora hablemos sobre técnicas o prácticas de conocimiento que el antropólogo utiliza, moviliza a la hora de hacer un trabajo de campo etnográfico, ¿sí? Bueno, la autora nos dice que la principal de estas técnicas o prácticas del conocimiento es esta: acompañar. ¿Acompañar qué? A las personas. Acompañar
fragmentos de vida social, es decir, acompañar a estas personas haciendo cosas en sus vidas cotidianas, en el transcurso de su vida social. Segundo punto, hacer relaciones. Hacer relaciones con estas personas que se estudian, ¿no? Crear confianza con los actores, involucrarse con estas personas en sus vidas cotidianas, como decíamos recién. Y para poder hacer relaciones y crear unas relaciones de confianza va a ser muy importante este punto, la escucha. Como así también la escucha va a ser muy importante para poder captar la perspectiva de estos actores. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, ahora nos quedemos con la escucha. Esta escucha nos dice la autora que tiene que ser una escucha atenta y por sobre todo una escucha profunda y plural. No se pueden olvidar de decir esto, que es profunda y plural. ¿Y qué quiere decir cada cosa? Bueno, sería una escucha profunda, en tanto esa escucha no solo involucraría el sentido del oído y la visión, sino que involucra también el tacto, el olfato, el afecto que uno tiene con el otro, la percepción, las percepciones que tienen ese interaccionar con el otro, involucra todos los sentidos. Y plural, en tanto, en la vida social nosotros nos encontraríamos con diversas perspectivas y habría que tener en cuenta que no siempre estas perspectivas pueden llegar a convivir de forma armónica, sino que muchas veces incluso esta diversidad que hay hacen que las personas entren en conflicto ante estas discrepancias que hay de perspectivas. Entonces nos encontramos con mucha pluralidad. Hablemos un poco más en detenimiento sobre la perspectiva del actor, una perspectiva que, como decíamos recién, es diferente dependiendo de con quién se esté hablando. Cada quien tiene su perspectiva. Y bueno, y el antropólogo, ¿qué va a querer hacer? Desentrañar cuál es la perspectiva de cada quien, de cada uno de esos actores con los que trabaja. ¿Cuál es el punto de vista que tienen? ¿De qué manera estas personas viven y entienden las cosas que hacen y cómo hacen las cosas? Porque es de una forma muy particular y el significado que le otorgan a esas cosas que hacen en su vida cotidiana. Bueno, y esto del significado que tienen las cosas para ellos, de qué manera significan las cosas, los sucesos de sus vidas, de qué manera viven en ese sentido las cosas. Lo podemos relacionar con el texto de Girs, que ya lo veremos en unidad 2, ¿sí? En tanto ahí vemos que para Girs lo que nos lleva a poder desentrañar estos significados sería la técnica de la descripción densa. Pero bueno, ya profundizaremos en eso cuando veamos Girs. Ahora les voy a hablar un poquito sobre en qué consistió la intervención que realizó Quirós, la autora, en la zona de Tras la Sierra, que es donde vive ella. En ese mismo lugar, resulta que, bueno, ella empieza a investigar y a intervenir a partir del suceso en el que una niña de 14 años, llamada Delia, desaparece. Bueno, y ella en realidad no es que era la primera en desaparecer en Tras la Sierra, sino que era la cuarta en esta zona en un lapso de unos 4 años. Entonces, ella, Quirós, nota la problemática y cómo es invisibilizada. Entonces, ella, siendo que trabaja en el Museo de Antropología ubicado aquí en Córdoba capital, Tras la Sierra sería en el interior y el museo está en la capital. Bueno, ella viajaba a la capital para trabajar en el museo y lleva la problemática
al museo, donde la directora dice, bueno, sí, desde el museo vamos a aportar, digamos, y desde la institución ya se decide intervenir. Y quien está encargada de ocuparse de toda la organización sería la autora, Quirós. Entonces, lo que se decide hacer es organizar una conferencia de prensa en el que se reúnan a las 4 familias de las 4 desaparecidas, y el objetivo sería conseguir visibilidad. Bueno, a todo esto, Quirós, en esto de que ella va investigando e interviniendo, que les decía, utiliza lo que vimos anteriormente, los recursos estos de la escucha, el acompañar, el hacer relaciones, el interrogarse por la perspectiva de los actores. Se ve plasmado todo esto en la intervención que ella hace. Entonces vemos cómo fue ella quien contactó a cada una de estas familias y las fue acompañando, escuchando, se preocupó por tejer relaciones con ellas, aunque sabía que estaba complicado porque tenían un poquito tiempo, desde el momento en el que ella las contacta hasta el momento en que se quería hacer la conferencia de prensa, había muy poco lapso como para construir realmente una relación de confianza. Entonces lo que se decidió hacer fue incluir personas que ya venían acompañando a estas familias y bueno, de esa manera se creó como un clima más de confianza. Además, se interrogó por el significado que tenía cada uno de estos miembros de las familias, por qué significa conferencia de prensa, qué es lo que se iba a hacer. Y entonces indagó sobre aquello a través de la escucha. Entonces ahí vemos cómo a través de la escucha indagó sobre la perspectiva de los actores, y lo que encontró fue una gran pluralidad. Como decíamos, la escucha profunda y plural. Nos encontramos con mucha diversidad de perspectivas e incluso Quirós dice la diversidad que se encontró en estas familias llegó a generar conflictos, incluso terminó poniendo en juego la asistencia o inasistencia de alguno de estos familiares a la conferencia de prensa, ante lo cual Quirós dice, bueno, hay que ponerse en una postura de otorgarles un lugar simétrico a cada una de estas perspectivas, un plano de igualdad, dice ella, y movilizó otras prácticas, además de las que ya veníamos viendo, de las prácticas de conocimiento. Bueno, otra práctica más es la estrategia de la negociación para poder llegar a un consenso, y la de traducción, que sirve para que se puedan entender mejor. Por ahí algunas palabras como violencia institucional no son entendidas igual por todos, entonces se hace una traducción para que se puedan entender mejor. Básicamente eso, y lo más importante es que al final la autora se da cuenta de que no se puede separar investigación de intervención, sino que se hacen de forma conjunta. Ya para finalizar, veamos la relación antropología-psicología, relación quehacer del antropólogo, quehacer del psicólogo. Bueno, particularmente bien hacia el final del texto, la autora va a hacer como una comparación entre psicoanálisis y antropología. Pero en realidad podríamos pensarlo de forma más amplia, psicología, antropología. El concepto de psicología es mucho más amplio que el de psicoanálisis. Y bueno, y todo esto de que bueno, el antropólogo tanto como el psicólogo acompañan, escuchan, lo vemos en distintas corrientes, no solo en el psicoanálisis, así que bueno, hablemos de psicología, antropología. Como les decía recién, tanto el antropólogo como el psicólogo acompañan, escuchan de una forma profunda y plural, prestando atención, no
no a qué tanto el entrevistado se acerca o se aleja de una norma, sino que presta atención a la perspectiva singular de cómo esta persona vive, siente, significa las cosas, la cual es de una forma muy particular, diferente a como otro lo puede ver y vivir. Entonces, tener en cuenta que es algo bien singular. Y asimismo, también la relación que el profesional tiene con el otro sería algo fundamental para poder trabajar. No se puede operar, ni el antropólogo ni el psicólogo va a poder trabajar si no puede establecer relaciones de confianza con los otros. La relación sería el motor que dirige la cura desde la psicología y el motor que nos va a permitir acceder a significados, perspectiva del actor, desde el lado de la antropología, del antropólogo. Así que bueno, eso ya lo último a decir de este texto y espero que les haya gustado la clase.